Marwan. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de que continúe el cierre parcial de gobierno de Estados Unidos por más días? A ver, son varias cosas y creo que en realidad más que hablar solamente de la parte de Estados Unidos, de la cual yo te voy a poder hablar poco, lo que creo que hay que pensar es cuáles son las relaciones causa-consecuencia que no se ven desde la administración Trump. Por un lado, si nos vamos solo a la parte de Estados Unidos, estamos pensando de que estamos hablando de cerca de 1 millón de personas que están sin trabajo al mismo tiempo, bueno, sin recibir sueldo en sus trabajos, ¿no? Que eso termina evidentemente en cualquier parte del mundo en provocar una serie de reacciones que no necesariamente se plantean, y menos cuando hoy se acaba de anunciar hace poco que este es el tercer cierre más largo que tiene Estados Unidos para una cosa similar. Pero al mismo tiempo se mezclan distintos elementos que son los que pueden, de los que creo que podemos profundizar un poco más, que es en medio de este cierre, medio del nivel de chantaje al que se está llevando, entra una visita para poder seguir presionando con la idea de un muro, escalando el discurso a la idea de que los muros funcionan, lo cual históricamente, y hay incluso uno de los más editoriales que más me han gustado de hoy, es uno que trata de recordarle al presidente Trump la historia de la muralla china como uno de los asuntos que menos han podido resolver algunos de los temas para los que se están intentando, y que al mismo tiempo encuentran su paralelo en otra parte de la administración Trump que también se desarrolla bajo este mismo cierre, que es la postura de retirar las tropas de Estados Unidos de Siria. ¿Por qué saco esto a colación? Porque en medio de este cierre y esta parálisis burocrática hay una serie de elementos internacionales que cuesta, que tienen una reacción de la que no necesariamente se está planteando cuáles van a ser los distintos escenarios, que a pesar de tener casi 1 millón de personas que no están recibiendo sus sueldos, ese casi 1 millón de personas que no están recibiendo sus sueldos ven cómo hay un despliegue para la frontera de Estados Unidos con México por la insistencia del muro, y al mismo tiempo hay una serie de acciones por parte de la administración de la Casa Blanca hacia Medio Oriente que parecen absolutamente disociadas de un país que se encuentra ahora en una parálisis, por ya llevamos el tercero desde que se tiene el recuento. Sí, una parálisis que ha tenido como consecuencia, como nos mencionaba, cerca de 1 millón de personas que están siendo afectadas. Se habla de 800,000, casi 1 millón, así que bueno, es algo grave lo que está ocurriendo y como dices, va en paralelo a la retirada o no de las tropas de Siria. Y en ese sentido, claramente la demanda del mandatario de fondos para construir un muro continúa. ¿Hasta dónde crees que puede llegar esta pelea entre demócratas y republicanos para resolver un problema en el que además estamos nosotros también como México inmiscuidos? Entonces, al estar inmiscuidos en realidad la que más me preocupa desde la visión internacional, más que de la visión local. En México tendemos mucho a querer solamente a querer ver las cosas desde lo internacional, como si lo internacional nos explicara lo local. Para la parte interna de Estados Unidos, de demócratas y republicanos, podríamos tener un análisis mucho más sesudo que el mío sobre lo que es política interna. Hasta dónde se desde los aspectos sociológicos, es hasta donde se le ve a alguien que no ha mostrado en los 2 años y cacho que lleva de mandato que puede tener una reacción medianamente lógica, porque la lógica no es la de la realidad, sino es la de algo parecido a lo que tenemos un poco en México, si quieres, ¿no? La parte que a mí me preocupa es cuál va a ser la reacción del gobierno mexicano a partir de esta insistencia y hasta dónde pueda llegar esa insistencia. Y eso viene a colación un poco con el inicio de la reunión de embajadores, con la REC de este año, donde el cuerpo diplomático mexicano se enfrenta a un discurso que sigue con la idea de poder negociar con alguien que no va a negociar. Pensemos más allá de cuál es lo que va a pasar dentro de republicanos y demócratas, pensamos en qué va a pasar con México hacia Trump, con la visita que se da al muro que termina por aumentar la presión que se está haciendo dentro del mismo Congreso. ¿Cómo va a reaccionar México frente a esta situación cuando hoy se marca dentro del discurso de la REC por parte del canciller que se buscará lo mismo que siempre se ha buscado, negociar, no confrontar, respeto a derechos humanos y demás? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cuál es el punto interno para poder enfrentarse a esa situación? Honestamente, yo creo que deberíamos empezar a ver si sí la postura del gobierno mexicano tiene algo de sentido con las cosas, o seguimos preocupándonos por la política interna sin darnos cuenta que hay una parte de la política interna de Estados Unidos que ya nos está afectando. Y finalmente, justamente en medio de la paralización del gobierno federal, este jueves viajará a México, viajará más bien Trump a la frontera con México. ¿Qué podemos esperar de esta visita?
que va a seguir presionando y por eso es la parte que a mí me preocupa. Ha habido una retórica en los últimos días que vuelve a los absurdos, donde se está tratando de pensar, y lo que he leído un poco, es, a ver, vamos de el muro de concreto, con la idea del concreto que le gusta mucho a ciertos gobiernos, ¿no? A pasarlo a un muro de acero. Estamos en la demencia absoluta. ¿Por qué se transforma en la demencia absoluta en esto y por qué tener que preocuparnos? Y pensemos en nuestra reacción, insisto, porque hay 30 millones de mexicanos que están del lado de Estados Unidos y desde ese lado de la frontera siguen siendo preocupación del gobierno mexicano. Esto termina por ser una amenaza a ellos y al mismo tiempo termina por ser una hostilidad frente al gobierno mexicano, frente al Estado mexicano. En serio, yo creo que tendríamos que empezar a pensar mucho más en cuáles van a ser nuestras reacciones. Bien, Lo que Marwan, nos importa en tendríamos, este momento es eso. perdón, Sí, sí, dime. que por No, cuestiones de dime, dime. tiempo te tengo que dejar, pero por supuesto interesa mucho, sobre todo, como tú dices, la postura que asuma México frente a esta insistencia del muro tan constante por parte de Donald Trump. Así que te agradezco muchísimo y que tengas muy buena tarde. Gracias, bye.